Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Al inicio del servicio estuvimos leyendo Primera de Pedro. Les voy a invitar a que abran nuevamente sus Biblias. A lo mejor algunos no alcanzamos a escuchar o leer. Vamos a leer Primera de Pedro 1, a partir del versículo 13 al 25. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y velad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que es santo, sed vosotros santos. Gracias. En toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella nos ayuda, porque nos confronta, porque nos anima, porque nos enseña a acercarnos a ti. Gracias, Jesús, por estar en medio nuestro. Oramos, Padre Celestial, para que tú estés en medio de nuestros pensamientos, en medio, Señor, de nuestra reflexión de este día. Señor, seas tú el que esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, en tu nombre, Jesús, destruye todo argumento, toda altivez de espíritu, toda cosa que sea extraña a Jesucristo en nuestras vidas. Y queremos que tú reines, que tú gobiernes en nuestras vidas siempre. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos domingos atrás estuvimos hablando y reflexionando en torno a la santidad. No sé si se acuerdan. Estuvimos hablando acerca de que y entendimos que santidad no es un sinónimo de bondad, sino que santidad es un cambio porque somos separados. La palabra santidad quiere decir separado y es un cambio de posición porque antes éramos una cosa y ahora somos otra. Pertenecemos a una familia, pertenecemos a un reino. ¿Cuándo se produce ese cambio? Cuando nosotros conocemos a Cristo y rendimos nuestras vidas a Cristo.
De ahí en adelante empieza nuestra vida santa y nuestro proceso de santificación, que dura toda nuestra vida. No es un proceso que uno vaya terminando una etapa y dice, ya estoy santificado y de aquí en adelante no sigo más, sino que toda nuestra vida está en el proceso de santificación. Este proceso de santificación se terminará una vez cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Pero mientras nosotros no estemos en la presencia del Señor, somos santificados permanentemente y estamos en un proceso. Algunos van más avanzados, otros vamos más atrás, pero todos vamos caminando en este proceso. Para continuar este proceso de santificación, también vimos hace unos domingos atrás que necesitamos que Dios gobierne nuestras vidas por completo. Necesitamos eso en nuestras vidas para tener y continuar en este proceso de santidad. Si no lo hacemos, estamos frenando este proceso. Los que tenemos a lo mejor un pasado católico romano, pensamos que los santos son solamente unas personas muy especiales por las que estaban en algunas estampitas, imágenes en unas estatuas de yeso, y esos para nosotros éramos santos. Cuando llegamos al Evangelio, seguimos pensando que los santos son los que solamente pueden flotar. No entendemos, y luego de este proceso de santificación, comprendemos que los santos somos todos nosotros. Cuando conocemos a Jesús, ya somos santos. Amén. Eso es algo que a lo mejor a veces nos choca porque no somos perfectos, porque tenemos esta imagen de que el santo solamente es una persona que está muy arriba o muy pura. Como yo estoy en este proceso y mi carácter muchas veces me domina, veo que a veces no soy santo, pero la obra es perfecta y Dios es perfecto. Por lo tanto, si yo he aceptado a Cristo, he aceptado entonces que soy santo, soy santa y voy en este proceso de santificación. Pedro, en su primera carta, nos habla acerca de un llamado a la santificación. Y en esta tarde ya trataremos de reflexionar entonces a cómo tendríamos que nosotros ser santos. ¿Por qué Pedro está llamando a ser santos a unas personas? Este capítulo 1 y esta carta, esta primera carta, Pedro la escribe a 5 iglesias que estaban en 5 provincias diferentes del Imperio Romano, pero que hoy en día es Turquía. Estas iglesias que ustedes pueden ver en el versículo 1 del capítulo 1 están con sus nombres y están específicamente para que sean leídas para esta iglesia, a estos creyentes. Pedro, como es el autor de esta carta, lo que intenta hacer para estos que van a leer esta carta es animar a los creyentes porque están siendo confundidos a causa de algunos padecimientos, algunas aflicciones, alguna persecución que en ese tiempo estaba viviendo estas 5 iglesias. Y tenían que enfrentarse a muchas pruebas, muchas tentaciones. Y en eso estaba cuando Pedro dice, voy a animar escribiéndoles a estas iglesias. Pedro sabía muy bien que había una diferencia entre las iglesias de esta provincia y él. Si los dos eran testigos de Cristo, pero había una diferencia. Pedro había sido testigo ocular, había visto a Jesús crucificado, había visto a Jesús resucitado, había escuchado a Jesús en sus enseñanzas. Estos lectores no habían escuchado a Jesús, sino que habían escuchado el testimonio de los testigos oculares. Estas iglesias que estaban acá no habían visto a Jesús crucificado, ni siquiera resucitado,
pero eran iglesias que creían. Y Pedro les reconoce que ellos aman y creen en Jesús. Es algo que a nosotros nos identifica, porque nosotros tampoco hemos visto a Jesús crucificado, no hemos visto a Jesús resucitado físicamente como hace 2000 años atrás, pero sí hemos creído. Entonces, esta carta a estas provincias tiene un poco de reflejo en nosotros, nos identifica. O sea, este tipo de creyentes somos iguales, parecidos, a pesar de que estamos a muchos siglos de distancia. Pedro en esta carta trata entonces de explicarles el significado y los sufrimientos de la vida de Cristo y de los cristianos. ¿Por qué? Como Pedro había sido testigo ocular y había estado viviendo las enseñanzas de Jesús en su ministerio cuando Jesús estaba realizando, él tenía un concepto de Mesías en que el Mesías no podía sufrir, no podía morir. Y en muchas oportunidades vemos a Pedro en los evangelios cómo reprendía a Jesús, el Mesías, cuando Jesús anuncia su muerte. No, tú no puedes morir. O cuando en el arresto, en el huerto de Getsemaní, Pedro toma algo para defender a Jesús porque Jesús no podía morir, no podía ser arrestado, no podía sufrir ningún inconveniente. Hasta la negación. Pedro se negaba a este hecho. Y esa era su creencia. No fue después de que Pedro es restaurado por Jesucristo, y es restaurado después de un tiempo cuando Jesús estaba resucitado, y ustedes a lo mejor ahí pueden buscar en los evangelios cuando Pedro va entendiendo que es necesario sufrir. Y en esta carta, en el versículo 3, habla a las iglesias y le dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Pedro ahora, muchos años después de esto que él había entendido y aprendido en carne propia, se podría decir, puede aconsejar a otros cristianos a entender que esta teología triunfalista, que el Mesías no iba a sufrir, tenía una mentira, porque sin sufrimiento en el Mesías no era el plan de Dios. Dentro del plan de Dios para salvación existía el sufrir, el sufrimiento y la muerte. Los sufrimientos para Cristo son algo importante dentro del plan de Dios. Y eso es lo que Pedro empieza a hablar en esta primera carta y empieza a mostrar en los diferentes capítulos de esta carta, de esta primera carta. Vemos a un Pedro totalmente transformado y cambiado. En su proceso de santificación también va modificando su pensamiento y su forma de creer en Dios. Cuando iniciamos entonces el primer versículo de este capítulo 1, el 13, este capítulo también empieza Pedro examinando la vida de estos creyentes. ¿Cómo es esta nueva vida en Cristo? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Qué características tendrían que tener estos primeros cristianos? Y es ahí donde entonces nos topamos con el primer versículo, el 13, en el que leímos, y ahí empieza todo un llamado a ser santo. Del 13 al 16, Pedro les va diciendo a estas comunidades, a estos cristianos, a estos testigos también de Cristo, algo muy significativo. La primera expresión tal vez nosotros no lo entendamos. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y para esto tendríamos que entender un poco que la vestimenta de ese tiempo era una especie de túnica, un vestido muy ancho
que ocupaban tanto las mujeres como los hombres. Y cuando las personas estaban en sus casas, dentro de sus casas, las personas se sacaban el cinturón y andaban con la túnica suelta. Pero cuando iban a salir fuera de sus casas, por trabajo o por alguna cosa que iban a realizar fuera, se tomaban nuevamente el cinto, que generalmente era una especie de tela, un cinturón de tela, y se lo ceñían a la cintura. Y eso significaba que ya estaban listos para salir fuera de la casa. Esta figura o esta palabra ceñirse tiene, en esto de Pedro, tiene un significado un poco más sutil, porque Pedro nos está diciendo, al decirnos ceñirnos, o a lo mejor en la palabra griega en específico, significa estar listos para trabajar o para actuar. Preparados, ¿pero en qué? Preparados en nuestro entendimiento, preparados en nuestro conocimiento de Cristo, preparados en el conocimiento que yo tengo de Jesús. Lo que le estaba llamando a estos primeros cristianos, a estos cristianos de estas provincias, Pedro, es: preparen su entendimiento. Estén atentos a lo que van a realizar fuera de las casas. Sean sobrios. ¿Por qué? Porque en la sobriedad, cuando uno está bebido, sus pensamientos no funcionan muy coherentemente. En cambio, cuando uno está sobrio, puede pensar claramente sus decisiones y sus palabras. Y Pedro aquí le está diciendo: sean entendidos y sobrios, o sea, sus pensamientos, su forma, sus decisiones, su actuar fuera de las casas tiene que ser de una forma. Ya vamos a ver y entender cuál era esa forma y por qué. Necesitan tener claridad en sus pensamientos para afrontar una situación adversa. Estos creyentes de estas provincias estaban sufriendo persecución. Por lo tanto, cuando salían fuera de sus casas, era un peligro. Algo les sucedía. Había una situación que los estaba estresando a este grupo de creyentes en la sociedad. Con esta clase de persecución, estos creyentes, ¿saben lo que pasaba? Estaban dudando de seguir siendo cristianos. Estaban teniendo la tentación de volverse a su antigua manera y forma de vivir, la pasada. Yo no sé si usted se siente un poco identificado con estos creyentes que están en esta carta. A veces las tentaciones y las aflicciones de nuestra vida nos producen un tambalear. Nos produce la tentación de decir: no quiero ser más cristiano. ¿Por qué acepté a Jesús? Pero ¿saben qué? Esto que dice Pedro es: aquí no hay vuelta atrás. Si la tentación es volver atrás, esta nueva vida que tú has recibido por ser cristiano y porque Cristo vive en ti, no puedes negarla, no puedes volver atrás. Ya eres una nueva persona en Cristo. Y esto es lo que Pedro anima a estos creyentes. La relación que tienen con Dios no se puede negar. La relación que han formado con Cristo y con Dios Padre no se puede anular por nuestras aflicciones. Por lo duro que sea la persecución, no podemos cambiar a nuestro Dios. Eso es lo que les está diciendo y los está animando Pedro. El privilegio que tenemos como creyentes es algo maravilloso.
Pero dentro de ese privilegio de nueva vida y de nuevo creyente, también tenemos una responsabilidad. Y aquí es cuando se pone un poco seria la carta de Pedro, porque dice que debemos moldear nuestra conducta a la santidad de Dios. Y es en ese versículo cuando dice, bueno, ustedes son llamados a ser santos porque Dios es santo. Wow, ahí es como difícil y se pone, no, ahí Señor te equivocaste, ¿cómo voy a ser santo? Pero la idea de santidad y lo que está diciendo aquí Pedro y nos está hablando a nosotros y confrontando nuestra vida es a imitar el carácter de Dios en nuestras vidas. Eso es ser santo porque Dios es santo. Ser en mi forma de actuar en la vida como Dios. Y eso es algo que es complicado, pero que lo podemos lograr gracias a la gracia de Dios que nos ayuda. Pero es una responsabilidad que tenemos que tener todos nosotros. Hace unos domingos atrás entendimos que santo es ser separado. Y Dios es separado de la creación porque es santo. Eso es. Pero hay algo que nos unió con Dios. Y es que gracias a la muerte de Jesús, Jesús abrió el camino al Padre. Y podemos por Jesús, solamente por Jesús, imitar en el carácter a Dios. Porque Jesús, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó el carácter de Dios. Nos enseñó cómo tendríamos que actuar. Jesús, ¿cómo actuaba con los niños? ¿Cómo actuaba con las mujeres? ¿Cómo veía a los que estaban enfermos? ¿Cómo hablaba de la justicia? Ahí estaba Jesús mostrando el carácter del Padre. Ahí nos mostraba Jesús el camino y el proceso de santidad. Y es en Jesús que podemos caminar imitando a Dios en su carácter, en su amor, en su misericordia, en su paz, en su fidelidad. El llamado a ser santo es a imitar a Dios en su carácter. No podemos hacer otra cosa. El segundo llamado que hace Pedro a partir del versículo 17 al 21 es conducirnos en el temor de Dios. Si estamos siendo llamados a ser imitadores de Dios en su carácter, debemos conducirnos con temor. Pero un temor no que sea de miedo, sino que entendiendo que Dios es nuestro Padre. Gracias a Jesús nosotros podemos llamar Padre a Dios, porque cuando los discípulos le pidieron a Jesús que fuera y que les enseñara cómo orar, ¿se acuerdan que Jesús les dijo, bueno, oremos, Padre nuestro? Y de ahí en adelante acerca a Dios nuevamente a nosotros en una relación de hijo y padre. Yo sé que a veces puede suceder que nuestra relación con nuestros padres no sea muy buena. Por lo tanto, la imagen de Dios como Padre, en vez de acercarme, me aleja. Ahí hay un conflicto y ahí es cuando igual debemos acercarnos al Padre, igual debemos acercarnos a Dios y imitar el carácter de Dios en nuestras vidas. Hay algo que tendríamos que también solucionar si nos damos cuenta de que eso nos afecta en nuestra vida. Si nos damos cuenta que la imagen de nuestro Padre nos causa temor, nos causa daño, debemos entonces solucionar eso y ver por qué me causa temor, por qué me causa dolor. Pero también la figura de Dios es como de un juez imparcial.
Esta doble, tal vez, doble imagen de Dios, un Dios de Padre, un Dios de juez, es algo que nos ayuda a entender un poco esto que es Dios. Y el juez no es alguien que nos castigue, sino que nos alerta y también nos hace modificar nuestra forma de vida. Dios, como un Dios justo, hace que cuando hay algo en nuestras vidas que no está bien, como juez imparcial y no hace excepción de personas, nos dice, bueno, ponte a cuenta, esto que hiciste no está bien, arréglalo. Y está en nosotros, como estamos siendo gobernados por Dios en santidad, vamos caminando en este proceso y vamos permitiendo que Dios vaya arreglando esto, y nosotros tenemos que arreglarlo también. No es que Dios mágicamente haga todas las cosas. Hay parte de nosotros y gran parte de nuestras vidas tendríamos que ir caminando con Dios. Lo que aquí les está diciendo a estos hermanos es que deben tener su forma de vida de tal forma que puedan tener la confianza con Dios como Padre, pero también su forma de actuar tiene que ser entendida como de un Dios juez. Analiza la vida que tienes y tus decisiones y tu actuar deben ser como esto, como que Dios te ama como un padre, pero que Dios también te juzga en tus decisiones, te confronta y te dice, esto no está bien. Estos creyentes de acá, de Asia Menor, están sufriendo una persecución. Y quiero aclarar un poco, porque generalmente nosotros pensamos la persecución como muerte. Van a ser llevados a la cárcel, los van a matar y los van a crucificar, o los van a poner como antorcha, etcétera, etcétera. Pero acá, estos estaban sufriendo persecución en discriminación. La sociedad de ese entonces estaba discriminando a los cristianos. ¿En qué sentido? Un extranjero que reside en las ciudades del Imperio Romano siempre estaba en peligro de explotación política y económica. Los estudiosos nos alertan que estos pasajes no solamente hay que verlos como que son peregrinos y extranjeros porque todavía están de paso y van a irse después al cielo, a la patria celestial. Más bien, estos que estaban acá estaban sufriendo persecución porque eran residentes de las ciudades, eran nacionales de sus ciudades, pero al ser cristianos habían cambiado su forma de vivir, porque ya no eran de una forma, en idolatría, en política, en religión, ya no se comportaban de esta forma, habían cambiado su forma de vivir y eso les había provocado bajar de la ciudadanía a ser tratados como extranjeros. Por lo tanto, habían sido vulnerados, se podrían decir de alguna forma, sus derechos como ciudadanos. Pero era la misma sociedad, el mismo Imperio Romano, el que les había quitado la calidad de ciudadanos y los trataba como extranjeros. Entonces, cuando ellos iban fuera de sus casas, siempre estaba el constante peligro de ser vulnerado en todos sus derechos. Por eso era la tentación de volver atrás, porque atrás iban a tener la seguridad de ser ciudadanos romanos. Podían vivir tranquilamente sin temor a que le quitaran su casa, a que invadieran su casa, a que le quitaran su empleo. Es más fuerte, tal vez, esta persecución que la que nosotros generalmente nombramos como persecución, que es que te maten. Acá la discriminación era fuertemente castigada
no por ser mujer, no por ser niño, no por tener una cierta raza, un color de piel, sino porque eras cristiano. Pedro a estas comunidades es que los necesita alentar, animar a su vida, animar en su fe en Cristo. Entender que estos sufrimientos son duros, pero son necesarios dentro de la vida de un cristiano. Y es totalmente difícil entender cómo vivían estos cristianos en esta época. Pero eso es lo que les da esperanza. Y Pedro los anima una y otra vez. Y yo creo que este mensaje caló hondo en el corazón de estas personas. Pedro los llama a mantener la fe, la esperanza fiel a Dios. En medio de cualquier situación de aflicción, de discriminación, el rescate de Cristo es efectivo. El rescate de Cristo es real. Y la purificación y la santidad tiene que ver con eso. Que cuando yo esté fuera de una sociedad adversa, en el que no tengo derechos, tengo que mostrar el carácter de Dios a los que están allá afuera. Por eso tengo que ceñirme, por eso tengo que estar preparado, por eso es que tengo que conocer a quien yo llamo Dios. No puedo ser ignorante. El llamado que hace Pedro a estas iglesias sigue para nosotros, que en medio de la adversidad y las aflicciones debemos ceñir nuestros lomos, ceñirnos, estar preparados frente a una discriminación, frente a una oposición, a una burla tal vez por ser cristiano. El tercer llamado, y tiene que ver con la santidad también, es lo que habla Pedro a partir del versículo 22 al 25, y es a amarnos los unos a los otros. El inicio de la vida cristiana para Pedro es la purificación de nuestra vida. Toda nuestra persona es purificada porque Cristo mora en nosotros. Hay algo que se produce que no lo podemos imaginar, no lo podemos ver, pero lo entendemos y es un misterio grande y maravilloso. Cristo mora en mí y eso produce un cambio en mi vida, en mi conducta, en mi forma de hablar, de expresarme, de trabajar. Toda mi vida es cambiada por Cristo. Hay un cambio radical y moral en mi vida. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. En este proceso de santificación, mi vida no puede seguir igual. Tiene que ser cambiada. Y una de las evidencias de este cambio es el amor que en las comunidades de fe debe sentirse y palparse de una forma genuina y verdadera. Porque en las iglesias o comunidades hay alguien que nos une, hay alguien que nos mostró cómo es el amor, cómo es esta clase de amor, y es Jesús. Es por Jesús que nosotros estamos aquí y es por el amor de Cristo derramado en su cruz, mostrado en la cruz, que nos une a diferentes personas de diferentes lugares, de diferentes, tal vez, culturas, pero Cristo nos une como una comunidad y en esta comunidad que debe permanecer el amor como dentro de este proceso de santificación y como en esta imitación del carácter de Dios. Si yo quiero imitar a Dios y no tengo amor, no sirve. La santidad está unida al amor
de los unos por los otros. En las comunidades de este tiempo, que está hablando acá Pedro, era necesario el amor, porque a tal extremo estaba la persecución afuera, que el llegar a una comunidad donde hay otros creyentes, se podían apoyar los unos a los otros, se podían animar los unos a los otros, se podrían amar y consolar, estar listos para cargar nuevas fuerzas y salir nuevamente afuera de las casas donde estaba la discriminación muy fuerte, donde había esa persecución muy grande y donde generalmente estaban en riesgo. Y cada vez que estaban afuera, su fe estaba siendo tentada, su conducta como cristiano estaba siendo tentada a mostrarse y a imitarse si realmente eran creyentes o no. Hay una pregunta entonces aquí que podríamos hacernos. ¿Es la iglesia de hoy un hogar verdadero donde todos pueden sentirse en casa sin temor al rechazo? Hoy en día, nuestras comunidades, nosotros mismos, nos sentimos con la suficiente confianza de decir, no me van a rechazar. Me van a amar de tal forma, pero no me van a rechazar. Si me visto de una forma diferente, si me expreso de alguna forma, ¿existe ese amor verdadero o hay un temor? ¿O hay un amor fingido dentro nuestro? ¿Cómo está nuestro amor como comunidad? Porque eso es parte de la santidad. Tristemente, podemos ver que en nuestras iglesias los cristianos no encuentran la aceptación y la acogida que debieran. Muchas veces encontramos murmuración, peleas, críticas que destruyen a las personas. Y frecuentemente podemos escuchar una frase que dice, no hay amor entre ellos. Fíjense que uno de los otros discípulos, Juan, dice que la prueba de la vida cristiana es el amor a los hermanos. Es difícil, no es fácil. Si pensamos que solamente los santos son los que están parados y puestos en la muralla, no es fácil. Mostrar amor cuando hay en medio nuestro a lo mejor algún enemigo, alguien que me hizo una crítica dura, es difícil. Pero el Señor me dice, sed santos como yo soy santo. Y si Cristo murió porque nosotros éramos pecadores y nos mostró su amor, ¿quiénes somos nosotros? El problema es que hay un egoísmo hoy en día en nuestras vidas. Y es un estorbo que impide que el amor genuino y verdadero y el proceso de santificación continúe en nuestras vidas. Porque no le doy lugar al amor de Dios en mi vida. El egoísmo está fuerte. Mis problemas, mis preocupaciones, mis enfermedades. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando decidimos poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, eso cambió. Ese yo que teníamos nosotros fue cambiado por Cristo. Por lo tanto, ese Cristo que está en nosotros nos hace amar a las personas. Pero ¿qué pasa? Que nosotros dejamos el egoísmo ahí fuertemente cimentado en nuestras vidas como el centro que rige todas nuestras decisiones. En el Nuevo Testamento, una y otra vez nos proponen a todos los creyentes un cambio radical en nuestras vidas, y es poner a Dios en el centro de nuestra vida,
En otras palabras, que Dios gobierne nuestras vidas por completo. El amor no es solo el resultado de un corazón purificado por Dios, sino también es un acto de voluntad. Yo también debo decidir amar a los demás. Es verdad, Dios me llena de su amor, pero si yo no decido amar a los hermanos, ese amor está ahí, pero no es nada. En síntesis, el llamado de santidad que hace Pedro es recordarnos primero que la separación del pecado que antes nos dominaba es diferente ahora que tenemos una nueva vida en Cristo. La verdadera santidad, entonces, separación del pecado. La verdadera santidad significa una dedicación absoluta a la persona de Dios. Es la que me llamó, es la que me hizo salir del pecado, pero también me ayuda y me hace vivir en amor y en santidad. Y tercero, nos dice que la verdadera santidad es una reorientación de mi conducta como cristiano, para que me comporte como si tuviera el carácter de Dios, como Dios. Es una forma totalmente nueva. Y no es santidad, no es un listado de reglamentos o normas. La medida de la santidad es Dios. Dios mismo es el que me llama a imitar su carácter. Si queremos medir la santidad, debemos poner a Dios como medida. No con reglamentos, no con normas, no con estructuras humanas, como Dios. Esa es la verdadera santidad que hace Pedro este llamado hace tantos años atrás y que sigue vigente hoy. Es un desafío para nuestras vidas hoy ser santos. Es un desafío porque implica amor. No solamente cumplir ciertos requisitos, sino que el primero es el amor. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este proceso de santidad, en este proceso de santificación. Es realmente un desafío para nosotros imitar a Dios en estos tiempos y dejar que Dios gobierne nuestras vidas. No es fácil, pero si Dios nos ayuda, créanme que es un poco más factible que lleguemos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú moriste en la cruz para que nosotros pudiéramos ser santos. Señor, gracias porque en esta reunión hay muchos santos. Gracias porque también, Señor, hay muchos que estamos, Señor, en el proceso de santificación. Hay muchos, Señor, que estamos siendo golpeados por ti, moldeados por ti. Y necesitamos, Señor, que nuestras vidas estén siendo gobernadas por ti. Señor, tú nos pides que te imitemos, porque tú eres santo. Ayúdanos. Ayúdanos a imitar tu carácter, Señor. Ayúdanos a tener amor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes cómo somos. Te agradecemos por tu amor. Pero permite, Señor, que en medio de nuestra vida nosotros también podamos decidir amar a los demás. Que en este proceso de santificación en el que todos estamos, cada uno pueda ir avanzando, Señor, en esta medida que eres tú, Dios. Gracias por desafiarnos, gracias por no dejarnos quietos, gracias por recordarnos cuán grande es tu amor
cuán grande es tu santidad. Pero gracias por desafiarnos a continuar en este camino. En medio de las crisis, en medio de las aflicciones, en medio de las decisiones, Señor, que tal vez nos confrontan en nuestra vida, permítenos, Señor, mantener nuestra fe en ti, sostenernos, Señor, en tu palabra, en tu amor, en tu carácter, en tu santidad. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Saluda a su hermano que está al lado.